Bienvenidos mis amigos a este segundo estudio de la lección número 2 para este sábado 9 de julio, los crisoles venideros. Y es para mí siempre un placer saludarte, esperando que estas reflexiones, este resumen pueda ser de gran bendición para tu vida. Vamos a orar para iniciar inmediatamente. Oremos. Señor, en esta hora estamos dedicando un tiempo para escudriñar tu palabra porque sabemos que en ella, Señor, tenemos la vida eterna y también ellas nos hablan de ti. Estamos estudiando un tema muy importante, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para poderlo comprender, para poderlo vivir y para poderlo compartir. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a iniciar leyendo nuestro texto clave que es el tema principal de donde se sacan las lecciones para esta semana, las enseñanzas que Dios quiere darnos. Y encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. A lo largo de este trimestre vas a escuchar mucho la palabra crisol, crisol, y es importante que puedas entender qué es el significado de esa palabra y el uso que se le está dando este trimestre. Y es importante notar que el diccionario, aunque tiene algunas definiciones diferentes, una de ellas es la más cercana a lo que queremos expresar al decir por los crisoles que pasamos en la vida. Y esta tiene que ver con esos recipientes que se usan para derretir metales y ciertas sustancias a un calor excesivo. Lo interesante es que el fuego que destruye algunas cosas da la oportunidad de moldear otras como el oro y somos comparados al oro en la Biblia. Nuestra fe siempre se ve probada de tal manera que podamos ser mejores personas. Así que el crisol es ese lugar de prueba, es esa instancia que ocurre y esta semana aprendimos que hay crisoles que vienen por nuestra propia experiencia, nuestra vida de pecado o porque el enemigo quiere o también Dios por su providencia nos permite pasar ciertas cosas y todas ellas nos ayudan a madurar, a ver claramente, a crecer. Vamos a iniciar analizando el versículo 12 de Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 dice así: Amados, no os sorprendáis, subraya esa palabra, sorpresa. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sé si te ha pasado, seguramente que sí. Amanece bonito, los pájaros cantan, los rayos de luz eh, cruzan por tu ventana, parece que será un día espectacular. De repente recibes una llamada, recibes una visita, recibes una palabra y todo cambia de un momento a otro y te sorprendes. Las cosas que ocurren en nuestra vida son increíblemente sorprendentes. Un día llegas a tu casa y encuentras que hay un problema demasiado grande. Un día vas al doctor, te das cuenta, te sorprendes de una situación que no sabías que tenías y ahora la tienes y es una enfermedad tal vez terminal. ¿Cuántas veces me fui de vacaciones despidiéndome de hermanos de iglesia y al volver la sorpresa de que la persona estaba en el hospital muriendo, desahuciada? Entonces, realmente la vida está llena de sorpresas, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no debemos sorprendernos por el fuego de la prueba. Cuando ocurren estas cosas, no deberíamos, no deberíamos nosotros quedar perplejos como si alguna cosa extraña nos está sucediendo. He visto personas como pierden el control cuando
cuando suceden cosas terribles en su vida y aunque son actitudes humanas normales, realmente el cristiano debe entender que mientras vivamos en este mundo pasaremos situaciones diferentes. Vamos a perder el empleo, vamos a recibir malas noticias, personas cercanas a nosotros nos van a fallar, nos van a mentir, nos van a difamar, en fin, la vida estará siempre llena de situaciones que robarán nuestra calma. Yo aquí mientras estudio esto estoy repasando mi vida y digo, wow, de verdad que he sido sorprendido muchas veces. Una de esas ocasiones, recuerdo, eh, teníamos una beca para estudiar en la universidad, pero nos mandaban muy, muy lento, una vez al año, y los últimos 2 años decidí dejar el lugar donde estaba trabajando para irme a la universidad, para terminar mis estudios, y solo llevaba $500 cuando si usted conoce los costos de nuestras universidades, sabrá que con $500 no se paga ni siquiera un cuatrimestre. Entré a trabajar en cocina porque ahí los que trabajaban en cocina no pagaban comida, así que era una ayuda extra que yo tenía allí. Y de repente cambiaron de jefe, el jefe que llegó a la cocina, no le caí bien y simplemente se me acercó y me dijo, ya no puedes trabajar más aquí en cocina. Ustedes se pueden imaginar qué podía hacer. Yo no tenía ayuda de nadie. Me fui a llorar al cuarto. Me tomó por sorpresa. Ahora, ¿cómo iba yo a hacer para pagar mis estudios? Y así como esto que te estoy contando, seguramente a ti te han llegado malas noticias, situaciones que te dejan realmente sorprendido. Pero aquí el apóstol Pedro, tomado por el Espíritu, dice que no deberíamos sorprendernos cuando pasemos por situaciones difíciles. No debemos caer en esa trampa de creer que las pruebas son ajenas a nuestra vida cristiana. No, las pruebas son diarias, son constantes. Eh, un día estamos tranquilos y de repente todo se viene al suelo. Y es que realmente nos sorprende, o por qué es que realmente nos sorprende cuando no entendemos por qué viene o de dónde viene el sufrimiento que hay en este mundo. Ya lo dijo Job en el capítulo 21, versículo 7, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Ellos estaban analizando que en este mundo a veces a los malos les va bien y a los justos les va mal. Y eso surge de una vez la pregunta, ¿por qué? ¿Se acuerdan ustedes de aquel incidente cuando los discípulos están llegando al templo y ven un hombre ciego allí? De una vez empezaron a preguntarse por qué estaba ciego él, si era por sus propios pecados o si es que era herencia de sus padres, que por eso estaba él así sufriendo. Y así tenemos la tendencia a pensar de que cuando algo malo le pasa a una persona es porque es mala, es porque alguna cosa mala está haciendo. Pero a veces los buenos sufren. Muchas veces los justos tienen que pasar por situaciones y no deberíamos nosotros pensar que es una cosa extraña. Hay de aquellos que predican desde el púlpito que la vida cristiana es todo color de rosa, es todo alegría, es toda felicidad. Vengan a Jesús porque nunca pasarás por la tormenta. Eso es un evangelio falso, porque la Biblia habla de procesos. Y más adelante vamos a entender qué clase de procesos Dios va a permitir en nuestra vida para que nosotros podamos crecer, madurar espiritualmente. Así que el primer punto de la lección es entender que lo que suceda en tu vida no debe tomarte por sorpresa, porque ya sabes que en cualquier momento pueden suceder alguna cosa que cambie el rumbo, la situación de tu vida, y eso no debe derrumbarte, sino afianzar tu fe. También otra realidad que debemos entender cuando estudiamos la Biblia y que la Biblia nos muestra con vehemencia es el hecho de que sí hay un enemigo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro,
el capítulo 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seguramente tú has visto esas escenas que nos muestran en Animal Planet, en diferentes programas de animales, de cómo es que el león va rodeando su presa hasta que ve la más débil y allí va a devorar. Es una realidad que está en la Biblia claramente, que hay un enemigo, y aquí se le llama adversario. Hay alguien que no está feliz contigo, porque Dios te promete esperanza, te promete un cielo nuevo, te promete salvación, y Él no es feliz con aquellos que buscan a Dios, que toman un tiempo para repasar la lección diariamente, que oran, que van a la iglesia, que alaban al Señor, que comparten de Jesús. El diablo no está contento contigo. Y por eso Él siempre tratará de darte problemas. Así que algunos de los problemas que tenemos son enviados por el enemigo. Un enemigo que no quiere que seas feliz, un enemigo que no quiere que tu familia esté bien, que no tengas paz, un enemigo que quiere verte enfermo. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron atacadas justos, que fueron atacados directamente por el diablo. ¿Saben quién mandó a matar a los niños cuando Jesús nació? No fue Herodes. Herodes fue un instrumento humano para el verdadero autor de eso. Apocalipsis revela que fue Satanás, el que quería matar a Jesús en cuanto la Virgen María alumbró a Jesús. En ese momento el diablo quiso matar a Jesús. Hay un león que quiere destruir tus finanzas, que quiere destruir tus hijos, que quiere destruir tu cónyuge, que quiere destruir tu fe, que quiere destruir todo lo que Dios ha construido en ti. Y la razón es sencilla. Él, él sabe que le queda poco tiempo. Es como una persona que sabe que va a morir y quiere destruir a todos los que estén a su alrededor para que mueran con él. Porque él no tiene esperanza y tú sí la tienes. Él está enojado con Dios, pero no puede hacerle nada a Dios, así que se mete con sus hijos, tratando de causar dolor. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo enfrentar esos crisoles de Satanás? El versículo mismo nos da la salida. Dice que debemos ser sobrios y debemos velar, ¿verdad? Y la única manera de velar es estar atento en nuestra fe, que en cualquier momento pasaremos problemas. Vendrán situaciones que inesperadamente llegan y que nos rompen el corazón. Pero Dios nos puede ayudar a velar, a huir, a perseverar, a escondernos en Cristo de tal manera que los crisoles de Satanás se conviertan en realmente bendiciones para nuestra fe, porque aprendemos a confiar. Y uno de estos ejemplos es Job. Satanás destruyó a sus hijos, destruyó sus finanzas, destruyó su cuerpo, lo llenó de llagas y al final Dios lo recompensó porque Job se mantuvo confiando en Dios. Pero a veces, según la lección que estamos aprendiendo esta semana en la Biblia, a veces los crisoles no vienen por el diablo. Nosotros debemos entender una realidad y es que no solo tenemos el problema de que el enemigo venga a tentarnos, no, sino que nosotros nacemos con una naturaleza, un corazón ya desviado. Por la entrada del pecado a este mundo, todos nacemos en pecado. Quiere decir que a veces ni siquiera Satanás nos tienta, sino que nosotros mismos queremos el mal, buscamos el mal, buscamos participar de ciertos hábitos que realmente nos dañan. Y miren cómo dice Romanos capítulo 1 versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios muchas veces permite que cosechemos lo que sembramos, ¿sí? Otras veces vamos a cosechar cosas que no sembramos, pero muchas de las cosas que cosechamos tiene que ver con nuestra crianza, tiene que ver con nuestros malos hábitos, ¿sí? Hay ciertas cosas que hacemos que nos traen consecuencias y aunque Dios nos perdona y aunque Dios nos ama y aunque Dios nos ayuda, tenemos que vivir con esas consecuencias. Por ejemplo, una de las cosas que más está destruyendo el mundo hoy es el azúcar, pero nos encanta el azúcar. De diferentes maneras nos encanta el azúcar. Entonces de repente un día viene el médico y nos detecta que somos diabéticos. Ahora tenemos que vivir con eso. Ahora tenemos que enfrentar la situación de una dieta diferente. Algunos empiezan a perder la vista, entre otras cosas. Muchos mueren. Estaba realizando una conferencia en una ciudad y fui a visitar a un muchacho jovencito, 16 años, y ya le habían quitado una parte de sus dedos del pie. Y realmente fue difícil encontrar esta situación de consecuencias de una mala alimentación, por ejemplo, de una dieta no adecuada, de no practicar ejercicio o de trabajar con exceso. Personas que no se detienen. Hay la importancia del descanso, pero cuando no tienes buenos hábitos, sencillamente vas a cosechar crisoles en como consecuencias del pecado. El SIDA, por ejemplo, tú llevas una vida promiscua y vas a tener como consecuencia enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas, y algunas causan la muerte. Una persona que fuma, por ejemplo, que tiene ese mal hábito, pues va a cosechar tristemente cáncer de pulmón o entre muchos otros cánceres que hoy existen, producto del cigarro o la cirrosis para aquellos que beben alcohol o las consecuencias de los que mienten, porque el que miente tiene consecuencias terribles. Te acostumbras a mentir o te acostumbras al chisme, te acostumbras a difamar. Te acostumbras a hacer trampa y todo lo que haces con malos hábitos tiene sus consecuencias. Estás en negocios sucios y un día la policía te va a agarrar, vas a quedar preso y vas a clamar ahí desde la cárcel, Señor, sácame de aquí. Sí, Dios te puede sacar de ahí, pero estás allí porque por tu práctica estás cosechando esos frutos de lo que tú estás haciendo. Ahora, esto no es para mirar a quién, es para mirarnos nosotros mismos. Puede ser que estés tomando malas decisiones y esas decisiones te traigan consecuencias, crisoles innecesarios. Toda la vida está llena de decisiones y el pecado es una decisión. El diablo no te puede obligar a pecar. Es una decisión que tú eliges y vienen las consecuencias. Pero si has decidido pecar, también puedes decidir ponerte del lado de Cristo. Los errores que cometemos en la vida no son errores, son momentos para aprender. El error sería no aprender de ellos, quedarte allí con las consecuencias y decir, bueno, así es, así me toca. No, Dios quiere que a través del crisol que envía Satanás o el crisol de nuestro propio naturaleza y mal heredado de nuestro corazón por nacimiento, podamos crecer en nuestra fe. Eso es lo que está explicando la palabra de Dios esta semana y que debemos entender. Sin embargo, no todos los crisoles vienen del diablo. No todos los crisoles vienen de nuestras malas acciones. Dios también desea refinarnos. Hay crisoles que Dios permite en nuestra vida porque Él quiere hacernos mejores personas. Y eso lo encontramos en un texto muy interesante en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Abre tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 9 y versículo 7. Allí dice la palabra de Dios: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré, crisol, los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo?
Muchas veces cuando un padre ama a su hijo, le causa algunos problemas para que a través de eso su hijo crezca, mejore, madure. Así también es Dios con nosotros. Dios nos está probando, Dios nos está refinando. Ya en el Nuevo Testamento Jesús lo dijo a través de una parábola respecto a la higuera que no da fruto y se poda para que se llene de fruto. Y creo que todos los que en algún momento hemos trabajado la tierra y hemos sabido sembrar algunas cosas, sabemos lo importante que es podar. Podar no es destruir. Podar es darle una oportunidad de crecimiento a la planta, al árbol, al arbusto que estamos sembrando. Uno de los textos que más me llama la atención está en la historia de Jonás. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jonás? Una historia muy linda, donde dice que Jonás sale corriendo para otro lugar y dice la Biblia exactamente así. Y envió Dios una tormenta. Ahí no dice que fue el diablo que envió la tormenta. Ahí no dice que fue Jonás que por su mal comportamiento. No, no, no. La Biblia dice que Dios envió la tormenta. Y esa tormenta la envió Dios para que Jonás aprendiera a confiar en él. La providencia de Dios. Muchas veces el único método que Dios tiene para que aprendamos es el dolor. Muchas veces el dolor es esa herramienta que Dios usa para que podamos crecer. Y tú sabes que el crecimiento es dolor. Los bebés, cuando le están saliendo los dientitos, ellos empiezan a sentir dolor en la encía, es una incomodidad muy grande, pero están creciendo. Aun cuando nuestros huesos van creciendo en el desarrollo, hay dolor. El dolor es parte de esta vida. El dolor es parte de ese desarrollo. Cuando hacemos ejercicio también nos duelen los músculos, pero a través de ese dolor, los huesos, los músculos se van fortaleciendo en nuestra vida. Sí, muchas veces hemos pasado por el dolor, un dolor que es necesario. Recuerdo una mañana que llevé a mi hijo lleno de fiebre, estaba recién nacido. Viajamos hacia un hospital que quedaba cerca de la casa, como a 20 minutos, un hospital especializado en niños porque nuestro hijito estaba lleno de fiebre. Estaba con una temperatura altísima y estábamos muy preocupados, así que fuimos y el doctor nos dijo que, que lo lleváramos a bañar cuando le vio la temperatura y nos llevaron a un lugar que tiene ese hospital, donde hay agua fría. Y fue algo para mí doloroso, pero ver a mi hijo llorando por el agua fría que estaba cayendo sobre su cuerpo, pero yo sabía que ese dolor era necesario en ese momento. El dolor del agua fría iba a permitir que la temperatura bajara. Y así fue, mi hijo lloró, yo estuve ahí con él, me mojé también. Y luego, cuando fuimos allá, le dieron una medicina y mi hijo se mejoró. Así también pasa en nuestra vida. El dolor muchas veces Dios lo permite en nuestra vida para que podamos crecer. Esos crisoles se llaman crisoles de purificación. Yo conocí a un hermano que siempre que predico de esto y hablo de esto, lo recuerdo, un hermano de Guatemala que era un hombre misionero, amoroso con su familia, un hombre íntegro, un hombre discípulo de Jesús y yo lo admiraba bastante, estaba en mis primeros años de ministerio y yo realmente admiraba a ese hermano, su espiritualidad, su madurez y yo me le acerqué a él y le dije, cuénteme. ¿Cómo fue que usted llegó a ser la persona que es hoy? Cuando él me empezó a contar su historia, yo no lo podía creer. Él era de esos que se escondía de los estudios bíblicos, que se burlaba de la esposa que iba a la iglesia, que maltrataba a sus hijos, que era un borracho, era un hombre malo, le amenazaba a la esposa para que nadie llegara ahí. En fin, no quería saber nada de Dios, no le interesaba, sabía que existía un Dios, pero no quería nada de iglesia, no quería nada. Y yo estaba sorprendido cuando él me estaba contando eso. Un día fue a cortar caña y un pedazo con el machete cortó mal, le entró a su tímpano y en el tímpano allí
eh, el dolor era tan fuerte que él perdió el control y cayó. Él estaba solito en la montaña y lo único que veía a lo lejos era el cielo. Allí, en esa angustia, clamó a Dios y le dijo: Dios, si tú me libras de esto, yo me voy a bautizar. Era tanto el dolor que él perdió la conciencia. Cuando despertó, estaba en el hospital. Alguien pasó por allí, lo recogió, lo llevó a la ambulancia al hospital. El hospital le ayudaron y él, gracias a Dios, no perdió su audición. Pero ese día aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Son los crisoles de purificación que a veces tienen que llegar a nuestra vida, hermanos, amigos, para que podamos entender la grandeza de Dios. Y ahora este hombre era un hombre totalmente nuevo, pero tuvo que pasar por el dolor para entender. Por último, en la lección nos hablaba de la madurez como el resultado de los crisoles. Y miren lo que dice 2 Corintios, hablando del apóstol Pablo, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca sobremanera. No es el propósito de la lección explicar qué era el aguijón, pero Pablo menciona que tenía un aguijón. Algunos mencionan que era ceguera, otros dicen que era algo que el enemigo le molestaba, que era cojo, en fin, hay muchos diferentes pensamientos, pero el propósito no es ese al estudiar este versículo, sino que vemos aquí que ese aguijón Dios lo permitió porque tenía un propósito de ayudar al apóstol a no enorgullecerse por la magnitud de la misión que él tenía. Esto me hizo recordar cuando leí primeros escritos también, el ministerio de nuestra hermana Elena de White. Dice que ella le dijo al ángel: me voy a sentir orgullosa de ser profeta. Y el ángel le dijo: no, ya Dios tiene eso resuelto. Cada vez que te sientas así te vas a enfermar. Y ustedes ven que la hermana pasó enferma toda su vida casi. Entonces, esos crisoles que vienen a nuestra vida se le llama en el Nuevo Testamento la obra de podar, la obra de madurar nuestra fe. Y todos los crisoles tienen un propósito determinado en nuestra vida. Quiero decirte que al analizar mi vida, le doy gracias a Dios por las pruebas que Él me ha permitido pasar y que estoy pasando todavía, porque eso me ha hecho madurar en mi fe, me ha hecho crecer. Si el crisol que estás pasando te está haciendo madurar, te está haciendo una mejor persona, como me dijo un hermano que hace poco me llamó: ahora, pastor, leo más la Biblia, ahora busco más al Señor, ahora estoy entendiendo mejor el camino, ahora que estoy pasando esto que estoy viviendo. Y yo di gloria a Dios porque también así lo creo. Dios permite esas cosas duras para que podamos crecer y madurar, ser más cercanos y dependientes de nuestro Dios. Por último, quiero decirte que un beneficio que he recibido de las pruebas es poder empatizar con el que sufre. Si yo no hubiese vivido lo que he vivido, sería difícil para mí entender al que sufre. Por muchos años ministrando a la iglesia, ayudando a personas, algunas personas se me acercaban y me decían: pastor, tengo este problema. Y yo trataba de entender, pero no podía entenderles, porque no había vivido eso que ellos estaban viviendo. Yo no sabía qué era eso. Oraba con ellos y me iba pensando que había hecho suficiente. Pero ahora que el golpe ha sido a mí, ahora que la herida ha sido a mí, ahora que he pasado por eso que tantas veces escuché, ahora los comprendo y los amo más. Ahora mi corazón está más enternecido con el que sufre. Y es maravilloso. Si tú has perdido un hijo, si tú has perdido tu trabajo, has perdido tu hogar, si tú estás perdiendo la salud, no es momento de que te aflijas como si fuese algo que no debería pasar. No, es para que mires a tu alrededor.
hay mucha gente sufriendo, que tú puedes con lo que ha pasado en tu vida ayudar para que esas personas también puedan salir de ese problema. Yo quisiera invitarte en esta hora para que permitas que el crisol en tu vida, ya sea por el diablo, por tus malas decisiones o por la providencia de Dios, puedan ayudarte a salir como oro refinado en fuego a través de la prueba. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias por esas pruebas que vienen a nuestra vida, porque a través de ellas somos más humanos, somos más dependientes de ti, somos más maduros. Sabemos, Señor, que hay cosas que el enemigo trae, pero también hay cosas que vienen por nuestros malos hábitos. Pero también sabemos que tú envías tormentas para madurar, para que a través del dolor nuestra vida pueda alcanzar ese carácter que tú deseas llevar al reino de los cielos. Señor, si en este momento alguien está sufriendo, yo quiero ponerlo en tus manos para que no se sorprenda ni como que fuese algo extraño, sino que acepte ese proceso y pueda, Señor, salir adelante y un día compartir cómo lo logró con otras personas que están sufriendo como él o como ella. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.